Continuamos con la serie El fruto del espíritu. Serie que hemos comenzado hace unas semanas atrás. Hemos hecho una introducción a este espacio, a esta serie. Hemos hablado de el amor, el gozo, la paz. Continuando con la lista del fruto del espíritu, hoy llega la paciencia. Dios tiene sus tiempos establecidos. Tenemos que esperar por ellos. Si Dios te hubiera dicho, o le hubiera dicho, por ejemplo, a Abraham en Harán, que él tendría que esperar todos esos años para abrazar al hijo prometido, seguramente le hubiera dado un ataque al corazón. Así que en su amor Dios no le dijo a Abraham la cantidad de años que tendría que esperar. Si Dios te dijera por adelantado cuántos años tendrías que esperar para que tus deseos o sus sueños se hicieran realidad, a lo mejor también a ti te daría un ataque al corazón. Por eso Dios no te lo dice. Solo te dice, espera, sé paciente. Yo cumplo mi palabra. No te apures. Con el pasar del tiempo, te estoy preparando para que estés listo para recibir esa promesa. Somos expertos en echar a Dios la culpa por nuestros problemas o por nuestra forma de ser. Queremos, con esta reflexión, ser representantes de bien. Queremos ser hombres y mujeres cambiadas por el poder de la palabra. Hoy hablaremos sobre la paciencia. Qué impacientes somos, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos visto la belleza del amor, del gozo, de la paz. Ahora nos vamos a enfocar en el fruto de la paciencia. Seguramente tú conoces a alguien, o a lo mejor tú eres alguien que tiene poca paciencia, que explota a la menor provocación. Una persona que tiene paciencia es totalmente diferente. Ella tiene dominio propio sobre sí misma. Esa persona siempre está tranquila. Paciencia es poder contenerte cuando alguien te ofende. Esa persona que ha desarrollado el fruto de la paciencia no salta a las primeras de cambio, no salta como un gallito para desquitarse, ni para vengarse por el daño que le han hecho. La paciencia es esa cualidad que no se rinde ante las circunstancias, no cede ante la presión de una prueba. La paciencia, lo creas o no, es lo opuesto a la ira. La paciencia está asociada con la misericordia. ¿Te ha tocado trabajar con alguna persona que es un escándalo? Que es una persona, pues que cualquiera otra no trabajaría con ella. Pero a lo mejor tú lo estás haciendo y estás siendo paciente con esa persona. Estás teniendo misericordia de ella. Porque a lo mejor esa persona tiene un carácter fuerte y tú estás aguantando. Estás teniendo misericordia. Cuando los hijos de Israel lograron llegar al monte Sinaí, Moisés subió la montaña para comparecer ante Dios. Pero la gente, ¿qué hizo? Se impacientó porque Moisés no regresaba. Te invito a que leas el pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo 32, capítulo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y dijeron, «Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido». Así que Aarón les hizo un becerro de oro, y bajo la sombra del monte Sinaí, la gente cayó hasta lo más bajo. Cayó en la idolatría. Cayó en la inmoralidad. Y Dios castiga su pecado. Y eso no fue todo. Dios le dijo a Moisés que él iba a abandonar al pueblo,
pero que enviaría a su ángel a que les aclarara el camino para que pudieran entrar en la tierra prometida. Moisés se asusta. Por eso en Éxodo capítulo 33, verso 15, Moisés oró: Señor, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de acompañarnos, ¿para qué nos vas a sacar de Egipto? Moisés asumió el papel de mediador al suplicarle a Dios a que no abandonara a su pueblo. Dios volvió a llamar a Moisés monte arriba, Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Y Dios le reveló a Moisés mucho más acerca de su carácter divino. Le dijo: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión, el pecado. A pesar de que los israelitas habían provocado a Dios más allá de lo imaginable, Dios siempre demostró paciencia. Él nunca se precipitó a desquitarse o a vengarse. Era necesario que Dios le demostrara claramente que Él era santo. A pesar de todo, la paciencia fue siempre la característica primordial de Dios cuando trataba con ellos. Paciencia, amor, misericordia. En muchas ocasiones Pablo usó la palabra paciencia para describir la forma como Dios todavía se contiene al no derramar su ira sobre la humanidad. La paciencia de Dios no se debe interpretar como debilidad o como indiferencia. Otro gran ejemplo de la paciencia de Dios la encuentras en el Antiguo Testamento. Dios se contuvo, podríamos decir, durante 120 años para no mandar el diluvio sobre la gente de la época de Noé. Durante todo ese tiempo, Noé había predicado al mundo antiguo y nada. Más de 120 años predicando arrepentimiento, predicando del diluvio, y solo 8 personas se salvaron. De las miles de personas que vivían en esa época, solo 8 personas, solo 8, y encima todos familiares, se salvaron en 120 años que se predicó sobre el diluvio. ¿Qué estadísticas más trágicas? De los millones que somos ahora en la Tierra, ¿cuántos se podrían salvar? Jesucristo viene pronto. Imagínate predicar este mensaje todos los días, cada año. ¿Cuántos podrían salvarse? Solo 8 personas se salvaron. El arca se estaba construyendo para ser el medio de salvación para aquellos que prestaran atención al mensaje y pudieran escapar de la ira de Dios. Pero fue en vano, no hicieron caso. Hoy en día, el Espíritu de Dios sigue luchando con la humanidad. Pedro habló de esa gente en su primera carta, capítulo 3, verso 20. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Nadie ha demostrado más paciencia que Jesús. Jesús fue paciente con sus discípulos, aún en Getsemaní, cuando Él les había pedido específicamente que se mantuvieran despiertos y oraran. Pero se quedaron dormidos. 2 veces Jesús los tuvo que despertar. Jesús y todos los soldados, todos los fariseos ya se estaban acercando en la oscuridad de la noche. El enfrentamiento estaba preparándose. Los discípulos necesitaban orar, pero al final Jesús los dejó dormir. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 38, Jesús les había dicho: manténganse despiertos, oren,
para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este es un pasaje que si nosotros hubiéramos estado en la situación de los discípulos, a lo mejor no nos dormimos, pero a lo mejor nos quedamos a conversar de cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo te ha ido la semana, compañero? Jesús les estaba diciendo que velaran y oraran. Los discípulos se quedaron dormidos. A lo mejor nosotros no nos dormimos, pero nos quedamos hablando de otras cosas y no estamos velando y orando. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús fue paciente con la incredulidad de su propia generación. Jesús decía, hay gente incrédula y perversa. Jesús fue paciente con los samaritanos, quienes por su orgullo, por su intolerancia, esa intolerancia religiosa y racial, no le permitieron pasar por su aldea. Fue paciente con Jacobo y Juan cuando reaccionaron violentamente. Lucas capítulo 9, versos 54 y 55. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Jesús les contestó, fue paciente. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo y como resultado no se exhibía el fruto del Espíritu. No estaba la paciencia, no estaba el amor, no estaba la paz entre ellos, no estaba ninguno de los otros frutos, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es decir, el dominio propio. Jesús profetizó la destrucción del templo. Esperó 40 años para hacerlo. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido exactamente como Jesús lo predijo. Jesús fue paciente con Pedro al perdonarle su negación. Fue paciente con Jacobo, su medio hermano. Jesús fue paciente con su propia familia. Sus propios hermanos no creían en él. Pero después de la resurrección, cuando la incredulidad de Jacobo desapareció, Jesús buscó a su hermano y le ofreció su salvación. Jacob creyó. Te invito a que leas la primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 7. Luego se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. La paciencia es esa virtud de carácter que debería ser parte de nuestro carácter también. Debemos ser pacientes, aun cuando nos provoquen, cuando nos insulten. Necesitamos paciencia en todo momento y en todo lugar. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. ¿Cuán paciente eres tú? ¿Cuán paciente soy yo? ¿Eres paciente con tu cónyuge? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Se ve manifiesta la paciencia en tu vida? La primera forma de probar tu paciencia, ¿sabes qué es? Las interrupciones. ¿Te ha pasado alguna vez? Te sientas a la mesa para comer y ya te suena el teléfono. Te estás bañando y llaman a la puerta. Estás trabajando en un proyecto y te llegan visitas. Los planes muchas veces son interrumpidos. ¿Te impacientas tú, por ejemplo, con esas interrupciones? Cuando te llaman que acabas de desconectar del trabajo, llegas súper tarde a casa y te llaman por teléfono: oye, que necesito que me acerques unos muebles, que necesito que me acerques a una persona a la estación de tren. Oye, que necesito que vengas urgente aquí, que no sé cómo funciona el ordenador.
¿Te impacientas cuando pasas por esos momentos, oye, pues que te quitan la paz muchas veces? Ahora que acabo de llegar a casa, ahora que quiero darme una ducha, cenar, dormir, tengo que hacer esto. ¿Te impacientas? A los discípulos de Jesús tampoco le gustaban las interrupciones. Se impacientaban cuando la gente interrumpía el mensaje de Jesús. Y me viene a la cabeza Bartimeo el ciego. Me viene a la cabeza tantas personas que clamaban a Jesús y empezaban a dar voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos y las personas que estaban en ese lugar se impacientaban. Querían echar a esas personas. Incluso los discípulos acuden a Jesús en una ocasión para que eche a una mujer que estaba dando voces porque quería recibir el milagro en la vida de su hija. Mateo capítulo 19, verso 13 y 14. Entonces le llevaron unos niños para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Aquí tenemos a los discípulos impacientes. La segunda forma de probar nuestra paciencia son a veces las inconveniencias. A nadie le gusta retrasarse. Somos la generación de ahora. Tenemos la mentalidad de, como suelen decirnos, del microondas. Queremos que todo esté listo en segundos. Tenemos arroz al minuto, café instantáneo, comida rápida. Queremos que nuestra información sea al momento. Queremos noticias, reportes al día. Hacía 100 años atrás la gente no se preocupaba si perdía el coche. Ellos podían tomar otro coche en un día o dos. Hoy en día es una tragedia. Si el bus, si el taxi se retrasa, nos da un ataque al corazón. Estamos siempre apurados, no podemos esperar, no hay paciencia. Lucas capítulo 10, verso 40 nos habla de una mujer que no era muy paciente. Un día Jesús estaba en la casa de María y Marta estaba afanosamente preparando la comida. Ella estaba molesta con su hermana porque María la había dejado haciendo todo el trabajo. ¿Y Marta qué hace? Interrumpa a Jesús y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. A lo mejor tú te sientes así. A lo mejor estás cargando un gran peso y sientes que vas a explotar. Te gustaría estar sentada a los pies de Jesús, pero hay mucho trabajo por hacer. Y tú pareces ser la única que lo notas. O el único. ¿Cómo reaccionas? ¿Eres paciente a pesar de esa inconveniencia? Proverbios capítulo 12, verso 16 dice: el necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. Esto lo vemos mucho en el fútbol hoy en día, o en cualquier otro deporte, pero a mí me gusta poner de ejemplo el fútbol porque, oye, me gusta. Hace tiempo atrás lo practicaba. Cuando nos hacen una entrada, una falta, al instante queremos hacer nosotros lo mismo. A los que hacéis deporte, a los que jugáis a fútbol, sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando te hacen una entrada dura, fea, el rival se disculpa contigo. Sí, no pasa nada. Pero la siguiente acción, tú le haces la misma entrada. Te enojas. Y estamos actuando como el necio. Porque el necio al instante revela su enojo. Y muchas veces nosotros en el enfado cometemos actitudes como ese futbolista que hace una entrada por estar enojado. Va perdiendo 3-0, 4-0 y la tensión en el equipo que va perdiendo se hace manifiesta. Y suceden este tipo de acciones. Faltas a destiempos, agresiones. Proverbios capítulo 20, verso 3 también dice: al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos.
Proverbios capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Está hablando de paciencia, está hablando de dominio propio. A veces crecer en paciencia parece ser difícil, pero el apóstol Pablo dice que es la obra de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios produce el fruto de la paciencia. ¿Sabes cuándo también somos impacientes? Yo no conduzco, ¿eh? Yo no tengo el carné. A mí me gusta que me lleve. No me gusta conducir. Pero pensándolo ahora sí, me ha venido a la mente. ¿Sabes dónde se puede probar la paciencia? En un atasco. Hace unos meses atrás nos íbamos con la familia, las famosas fiestas de Navidad, y salimos pronto. Salimos pronto de casa. Pero hubo un atasco de 2 horas que nos hizo llegar a la 1 de la madrugada, cuando habíamos salido a las 6 de la tarde. Es decir, que entre las 10, 11 de la noche podríamos estar ya con nuestra familia. 2 horas de atasco. 2 horas. Llegamos a la 1 de la madrugada. La tercera forma de probar nuestra paciencia son en esos momentos que nos irritan. Son esas pequeñas cosas de la vida que nos fastidian. El tráfico, las largas colas, las llamadas telefónicas, la comida fría. Ay, que el bus, que el taxi, que el avión se retrasa. Seguro que tú también tienes tu propia lista de irritaciones, ¿verdad? Hay algunas que se pueden controlar, pero la mayoría no lo son. Así que cada día tenemos que aprender a lidiar con esas irritaciones. ¿Cómo debemos de lidiar con esos momentos que nos quieren robar la paciencia? ¿Cómo podemos lidiar con ellas? Pues con paciencia. Números capítulo 20, verso 10 nos cuenta que en una ocasión Moisés se irritó como muchos de los israelitas. Moisés estaba enfadado, estaba harto de ellos. Había aguantado todas sus quejas, sus críticas. Se le había agotado la paciencia. Y cuando Dios le dice que hable a la roca para que brotara agua de ella, Moisés, ¿qué hizo? La golpeó con cólera. Su impaciencia hizo que desobedeciera a Dios y como resultado, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida. Moisés perdió la paciencia por cosas exteriores, por cosas externas, por las personas, por las quejas, las críticas, las murmuraciones. Y como resultado se perdió la bendición de Dios que fue entrar en la tierra prometida. Solo la pudo ver desde el monte. Moisés dice la palabra que era el hombre más manso de la tierra. Humilde a no poder más. Pero hasta las personas pacientes llegan a su límite. O al menos así parece. Todos tenemos encuentros con personas pesadas, irritantes. Gente que nos deprime. Seguro tú conoces alguno. O a lo mejor tú eres uno de ellos. Tenemos que aprender la lección. Esa lección de que la paciencia tiene que ser algo grande en nuestra vida. Habrán momentos duros. Habrá personas que nos irriten. Habrá personas que nos roban la paz, ¿verdad? Pero hay que ser paciente. ¿Cómo lidias con la paciencia? Muchas veces hablamos de la paciencia de Job, ¿verdad? Job es un ejemplo de un hombre que no podía hacer nada. Solo podía esperar. Job capítulo 14, verso 14. Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi relevo. Podemos aprender del ejemplo de Job.
¿Cómo puedes entonces convertirte en una persona paciente? ¿Sabes cuál es la causa de la impaciencia? La falta de paz. Y curiosamente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Somos impacientes porque hay falta de paz en nuestra vida. Tal vez sea por eso que Dios puso a la paciencia después de la paz en la lista del fruto del Espíritu, no lo sé. Cuando no tienes paz en tu corazón, cualquier cosa te puede impacientar. ¿Cómo puedo entonces aprender a ser una persona paciente? En primer lugar, yo te diría que le pides a Dios. Pídele a Dios, Señor, dame paciencia. No como el famoso chiste, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No. Esperar en Dios. Esperar en Dios es la mejor decisión. Cuando esperas en Dios y en su respuesta estás siendo paciente. Muchas veces cuando Dios nos responde al momento de nuestras oraciones nos impacientamos y entonces actuamos y entonces vienen las consecuencias. Cambia tu punto de vista. Ten paciencia. Mira las cosas desde el punto de vista de Dios. Mira las cosas desde el punto de vista de Dios. Esa es la clave de todo. A través de la Biblia vemos que Dios compara la paciencia con la madurez. Proverbios capítulo 14, verso 29. Enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. La paciencia es la señal de la madurez. Los padres, sobre todo los que tenéis hijos, la mayoría de vuestros hijos, los niños, son impacientes. Ellos no saben la diferencia entre ahora no, todavía no. Cuando los bebés no consiguen lo que quieren, se molestan. El ser maduro implica saber esperar. Una persona que tiene entendimiento, una persona sabia, que ve la vida desde el punto de vista de Dios, puede ser paciente. ¿Por qué? Porque mira las cosas con otros ojos. Noé tuvo que esperar 120 años antes de que la lluvia prometida llegara. Eso es paciencia. Imagínate que Dios te dice, oye, quiero que construyas un arca, pero tienes que esperar 120 años, ¿vale? Hasta que caiga la lluvia. Perderíamos la paciencia. Abraham esperó 100 años para tener un hijo. Eso es paciencia. Moisés esperó 40 años en el desierto y luego pasó 40 años guiando a los hijos de Israel por el desierto a la tierra prometida. Eso es paciencia. Toda la gente en la época del Antiguo Testamento esperaba que el Mesías llegara. En los días del Nuevo Testamento, los discípulos esperaban al Espíritu Santo en el aposento alto. La Biblia habla siempre acerca de esperar, habla de la paciencia. ¿Por qué? Porque esperar demuestra fe. Y la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Espera, sé paciente. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque Dios es paciente. Y nosotros debemos ser como Él. Si Dios es paciente con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser pacientes con los demás? Dios es paciente. Si somos hijos de Dios, debemos de tener el mismo parecido en la familia. Es parte del carácter de Cristo. La paciencia. La paciencia es palabra de Dios. Dios nunca llega tarde, Él nunca anda apurado. La palabra de Dios para ti y para mí es espera, ten paciencia. Estate quieto. Toma tiempo para que la tierra complete su giro alrededor del sol. Toma tiempo para que la marea suba. Toma tiempo para que llegue la noche y refresque. Toma tiempo para que un niño crezca y se convierta en un hombre, o una niña crezca y se convierta en una mujer.
Toma tiempo llevar a una persona a la madurez completa en Cristo. Hay un proceso, hay un tiempo, hay un momento de espera. Por eso seamos pacientes, sigamos esperando en Dios. Seguro que viendo cómo está ahora mismo el mundo, nuestra sociedad, muchos están diciendo, Señor, ven pronto, porque ya no aguanto más, voy a perder la paciencia. Seguramente habrá personas así, que estarán deseando de que Dios llegue pronto porque ya no aguantan la maldad que hay en el mundo. Seamos pacientes. Sigamos esperando en Dios. Si Dios es paciente, nosotros también tenemos que ser pacientes. ¿Es difícil? Por supuesto, pero siempre hay un buen fruto después. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y hoy hemos hablado de la paciencia.